Hola, les habla por acá el profesor Elías Jordán. Una vez más, dándole sus clases virtuales. Entonces, continuando con la parte de geometría, con estadística. Continuando con estadística, vamos a entrar hoy con lo que son las medidas de tendencia central. Los valores centrales en una agrupación de datos, lo que es el promedio, si se quiere, cuál es el que tiene mayor frecuencia y qué posición ocupa, y quién además ocupa esa posición central, la posición del término del medio, o en qué intervalo de clase se va a encontrar, porque estamos ahora con datos agrupados. Entonces, acá tenemos un ejemplo ya previamente construida, una tabla de datos a través de unos datos. Construimos esos intervalos de clases, donde a través de la regla de Sturges se construyen esos intervalos de clases, a ver qué número de intervalos tiene, y también se calcula el rango para poder determinar la amplitud, para ver de cuánto en cuánto van. ¿Ok? Ya después de eso, que ya hemos construido la tabla de frecuencias, entonces procedemos a el siguiente punto, que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, la moda y la mediana. Lo que tenemos es que comprender muy bien lo que es la moda. ¿Cómo se determina la moda? No es lo mismo para datos no agrupados como para datos agrupados. Ya lo vamos a ver. Entonces, ya después que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, procedemos a calcular lo primero, que es la media aritmética. La media aritmética es el promedio de una cantidad de datos. Entonces, para calcularlo me dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de xi, que es la clase, multiplicada por fi minúscula, que es la frecuencia absoluta, y todo eso dividido entre n, número de datos. Ya después de tener nuestra fórmula o ecuación, iniciamos entonces a reemplazar. ¿Sí? Primero, la sugerencia es que siempre reemplacemos primero la fórmula, luego reemplazamos datos y finalmente realizamos los cálculos. Entonces, ya que tenemos la fórmula, comenzamos a reemplazar. La media aritmética es igual a la sumatoria de xi por fi. Ya tenemos la columna de xi por fi, y al sumar todos los resultados de estos productos, nos dio 14.574. Dividido entre el número de datos. Pero el número de datos fue la sumatoria de la columna de las frecuencias absolutas, que me dio 220. Y eso implica que la media aritmética es igual a, hacemos esa división y a través, con la ayuda, utilizando nuestros recursos, porque si hay la facilidad de utilizar el recurso como la calculadora, entonces lo utilizamos. 14.574 dividido entre 220, y eso nos da 66.24. 66.24. Ahora viene otra cosa que es muy importante, la unidad. Supongamos que era esa agrupación de datos. Supongamos que eran las masas o pesos corporales de 220 personas. Entonces el promedio o la media aritmética es de 66.24 kilogramos. Vamos a suponer que era de los pesos de 220 personas. Entonces colocar kilogramos como la unidad. Luego me mandan a calcular la moda.
para la moda, tenemos que comprender muy bien la fórmula que se utiliza para estos datos no agrupados. Miremos la fórmula. De repente se ve complicada, pero es demasiado sencilla. Fíjense que tenemos que interpretar muy bien la ecuación o la fórmula, donde aparecen muchas frecuencias, pero tenemos que ver qué significa. ¿Ok? Primero tenemos el límite inferior. La moda es igual al límite inferior, pero en nuestra tabla de frecuencia, en nuestros intervalos de clase, tenemos 9, como hay 9 filas, 9 intervalos de clase, tenemos 9 límites inferiores. Por lo tanto, debemos elegir qué fila vamos a tomar. ¿Ok? Si es la primera, la segunda o la tercera. Entonces, ahí podemos aplicar la fórmula o el concepto, perdón, para datos no agrupados, que me dice a mí que la moda es la frecuencia que más se repite o es aquella que tiene mayor frecuencia. Pero eso aquí para los datos agrupados solo sirve para determinar o ubicar qué fila es la que yo voy a tomar como referencia para poder luego reemplazar todos esos valores. Esa es la primera parte. De hecho, buscamos aquí en nuestra columna de la frecuencia absoluta, tenemos todos estos valores y el mayor de todos es el 42. Esta fila es la que yo voy a tomar como referencia y yo voy a decir que es la que yo voy a tomar para calcular la moda. No estoy diciendo que el 42 es la moda, es la que más se repite, sí, pero su resultado tiene que ver con este intervalo de clase que está aquí. 48 cerrado, 57 abierto. Me tiene que dar el resultado en ese intervalo de clase. Ya tengo esa primera parte. El límite inferior, cuando lo vaya a reemplazar, nuestro límite inferior es en esta fila y por lo tanto vale 48. Ya lo tenemos. Luego me hablan, fíjense bien, este es un detalle muy importante. Porque aquí me dicen FI, que es frecuencia absoluta, menos FI menos 1. No significa que yo le voy a restar 1 a la frecuencia absoluta, no. Si no, vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. Ese menos FI menos 1 significa frecuencia absoluta anterior a la que yo tenía o a la que yo tengo. Por ejemplo, nuestra frecuencia absoluta es 42. ¿Cuál es la frecuencia absoluta antes del 42? Es el 26. Y la frecuencia absoluta posterior o la que le sigue al 42 es el 14. Por eso es que uno le tiene que dar la interpretación a esta fórmula. Entonces, volvemos a repetir y es bueno que ustedes lo observen bien, como en todo proceso, como siempre lo digo. Primero la observación, la comparación después y luego viene el análisis para llegar a esa síntesis que es nuestra respuesta final. Entonces, el FI solo significa frecuencia absoluta. Luego me dicen menos FI menos 1, frecuencia absoluta anterior a la que yo o nosotros elegimos. Listo. Luego me dicen dividido entre frecuencia absoluta, de nuevo, menos la frecuencia absoluta anterior. Luego me dicen más la frecuencia absoluta, que es el mismo número que elegimos, menos la frecuencia absoluta posterior o la que le sigue al número que ya habíamos elegido. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Considero que es bastante sencillo, hay que volverlo a escuchar, revisar nuevamente. Sin embargo, vamos a reemplazar. Ya tenemos la fórmula, reemplazamos.
La moda es igual a el límite inferior. Ya dijimos que para ubicar la fila donde se encuentra ese límite inferior, buscamos el número que más se repite en la frecuencia absoluta. Este es el 42. Nuestra límite inferior es el 48. Y escribimos 48 más, abrimos un paréntesis y comenzamos a reemplazar. Coloco las rayitas de la fracción para que siempre me quede en el medio y coloco frecuencia absoluta. Ya dijimos que es 42. Menos, porque aquí viene un menos. FI menos 1. Repito, no le vas a restar a 42 1, sino significa, el significado es frecuencia absoluta anterior a la que yo había elegido. O sea, que elegimos 42, anterior es 26. En la parte del denominador se repite frecuencia absoluta, 42, menos 26, que es la menos la frecuencia anterior. Luego, más, escribo más. FI, frecuencia absoluta, 42, menos FI más 1. El más 1 significa la que le sigue, posterior al 42, que es 14. Colocamos más 14, menos 14, perdón, menos la frecuencia absoluta posterior. Y todo esto multiplicado por 9, que es nuestra amplitud. Si yo tengo nuestro intervalo de clase de esta manera, ¿cómo se calcula la amplitud? Restando el límite superior menos el inferior. Ejemplo, 39 menos 9. O en este caso, 57 menos 48. Y de esa forma se calcula la amplitud, que nos da 9. Ya lo tenemos. Ahora, con la ayuda de la calculadora, lo vamos a resolver. Entonces, moda es igual a 48 más, y resolvemos todo aquello. No se puede colocar en la calculadora 48 más y se coloca toda esa operación en la calculadora, va a salir muy mal. Entonces, resuelvo lo que está entre el paréntesis, lo multiplico por la amplitud y lo que me dé le sumo 48. Así de sencillo. O si no, lo coloco aquí y después lo sumamos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos y restamos. Vamos a hacerlo por parte, en dos pasitos entonces. 42 menos 26, eso da 16. Dividido 42 menos 16 más 42 menos 14. Esto aquí, 26 más 14 es 40. Y 42 más 42 es 84. Menos 40 nos da 44. Multiplicado por 9. Sin embargo, ustedes, ahí tienen la calculadora. Ahora, resolvemos esto primero. Esto implica que la moda es igual a 48 más lo que me dé. Resuelvo aquello y lo que me dé, le sumo 48. Entonces esto es 16 dividido entre 44, le doy igual, por 9, igual, y eso dio 3.27. Entonces 48 más 3.27 y lo sumamos de una vez, ¿ok? Al sumarlo, eso me da obviamente 51.27. Y la unidad es kilogramos, porque ya dijimos en el ejemplo que vamos a suponer que es en kilogramos. Y de esa manera tenemos la moda. Recuerden el significado de FI. FI menos 1 significa la frecuencia absoluta anterior. El FI más 1 significa frecuencia absoluta posterior. No significa que le vamos a restar 1 ni a sumar 1. Finalmente, para calcular la mediana. Fíjense que me dio 51.27. Ese 51.27 está en el intervalo de clase que nosotros habíamos elegido por la moda. Ahora para la mediana.
Para la mediana, también muy parecida a la fórmula cuando calculamos solo para ubicar el término, el elemento o el número en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora no es en la frecuencia absoluta. ¿De dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar a través del número de datos dividido entre 2. Entonces, con ese resultado, nosotros lo vamos a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Que a veces coincide con la fila de la moda, a veces no. Entonces, lo primero que hago es al dividir 220 entre 2 me da 110. Ese 110, repito, lo ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Y decimos, nos hacemos la pregunta, ¿ese 110 estará incluido dentro del 31? Obviamente no. Debe estar incluido en el mismo 110 o un número mayor a 110. Entonces, ¿el 110 está en 57? No. ¿Está en el 99? Tampoco. ¿Está en 113? Entonces, obviamente sí. Y ese es el valor que nosotros vamos a, o es la fila que vamos a considerar para resolver. Esta es la fila para la mediana. Es esta. Entonces, en esta fila, el límite inferior vale 57. Entonces, comenzamos a reemplazar los valores. Aquí para la mediana, esto es, límite inferior 57. 57. Luego, me dicen más, abro un paréntesis, n medios, pero ya n medios lo resolvimos y me dio 110. Colocamos 110. Menos, porque aquí hay un menos, y aparece una F mayúscula I, se llama frecuencia absoluta acumulada. Como trabajamos ahora con la columna de la frecuencia absoluta acumulada, esto significa, aquí es FI menos 1. Eso significa frecuencia absoluta acumulada anterior al valor que nosotros elegimos. Elegimos el 113. El resultado anterior es 99. Y eso lo dividimos entre la frecuencia absoluta. Esa F es F minúscula I. Frecuencia absoluta de la fila que acabamos de elegir. Elegimos esta fila y la frecuencia es 14. Dividido entre 14. Multiplicado por 9, que es la amplitud. Y ahora tenemos la calculadora y el resultado que está del lado derecho después del más, lo resolvemos primero y lo que me dé le sumamos 57. Entonces, 110 menos 99 es 11. 11 lo puedo multiplicar por 9, 99. O si no, 11 dividido entre 14, 0, y algo, y lo multiplicamos por 99. Como lo hagas, da lo mismo. Entonces, 11 dividido entre 14 igual 0.78 por 9. 9 igual. Y eso me dio 7.07. Lo que me dio, se lo sumamos a 57. Y al sumarlo, eso me da 64.07. Y eso es 64.07 kilogramos. Si es en pesos, si es en edad, son años. Si es en precio, será en pesos, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, nosotros terminamos con un ejemplo muy práctico y bastante sencillo. Hay que mirar el video, volver a repasarlo a través de un ejercicio. Un ejemplo para uno resolverlo, detener el video, irlo haciendo y fijarse muy bien. Entonces,
Por ahora, trabajamos hasta acá con las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces espero que les sirva. La recomendación de siempre, cuídense mucho, nos tenemos que seguir cuidando, no nos confiemos. Y cualquier duda o pregunta que tengas de matemáticas, envíame un mensaje que yo con muchísimo gusto te estaría respondiendo. Si quieres algún video de matemáticas, un objetivo de cualquiera, envíame un mensaje. Entonces, será hasta la próxima, que se encuentren muy bien y espero que les sirva, que les sea de utilidad. Hasta la próxima.